cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. A decirle, cuando creo que no hay, Dios lo encuentro en ti. No me voy a rendir, pues sé que tú nunca me dejarás. Nunca me dejarás, nunca me dejarás. Manos arriba. Lo siento resonando como un eco. Como dice, tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando, resonando. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Somos de la Iglesia Bread Life. Estamos muy felices y muy contentos que te hayas conectado hoy con nosotros y que también hayas dispuesto de tu tiempo para compartir juntos en familia. Y también queremos que interactúes con nosotros durante todo el servicio, que vamos a estar conectados contigo. Así que envíanos, suscríbenos, de dónde nos estás viendo, qué expectativas tienes. Amén. Así que sin nada más que decir, vamos a alabar y vamos a exaltar a nuestro Dios con mucha alegría y con mucho gozo. Y empezamos. Buenas noches, iglesia. Ha llegado el tiempo de alabarle a Dios y quiero leerte el Salmos 92:1. Dice: es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Así que yo te animo a que esta noche eleves tu voz, a que puedas cantarle con todo el corazón y con mucha gratitud de lo que Él es y por lo que Él hace en tu vida. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón?
interior todo parecía perdido. Vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre. Manos arriba. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Todos los libres en esta noche, alaben. La. Vamos a cantarle juntos. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, que se escuche. Rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Y que se escuche bien fuerte ese grito. La. Toda la iglesia, que se escuchen bien fuerte tus palmas junto conmigo. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Que se escuche tu voz. Rendido a ti, yo libre soy. Una vez más. Rendido a ti, yo libre soy. Aleluya. La. Y ahora que se escuche tu voz bien fuerte, decirle: mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Este es el momento. Todo transformas. Tú me haces libre. Te alabo, te alabo. ¿Dónde está la iglesia que le alaba? Ahora vamos a cantarle juntos. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi
decirle juntos y que se escuche. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Que se escuche ese fuerte grito de júbilo. Te alabamos, Jesús. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Una vez más le decimos: bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Amén. Apláudele. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Dios los siga bendiciendo. Estamos empezando nuestro servicio de cada domingo. Yo espero que ahí en casa estén con el mismo ánimo con el que yo estoy, con las mismas expectativas con las que yo estoy. Estoy feliz y contento de estar aquí compartiendo con ustedes el servicio del día de hoy. Así que ya saben, ahí los que están en casa, todos los miembros, incluso los que nos visitan por primera vez también, quédense enganchados, pegados, no se desconcentren, no se vayan a otras redes ni a otros programas, concéntrense en lo que hoy Dios tiene preparado para ustedes. Compártanlo también, compartan en todas las redes sociales. Recuerden que el mensaje que Dios nos quiere transmitir no solamente es para nosotros, familia, sino para todo aquel que tiene necesidad de conocer a Jesucristo. Y aprovechemos las redes sociales. Recuerden que las redes sociales nos van a ayudar a expandir el evangelio en lugares a donde no podemos llegar de repente físicamente. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que estamos limitados en un espacio, con las redes sociales podemos llegar a esos lugares, a otros países, a otras naciones, a otras provincias, al interior, al exterior del país. Las redes sociales nos van a ayudar mucho en eso. Así que aprovechen, no pierdan esa oportunidad. Ya mismo ahí mismo donde están viendo, cojan sus celulares, si lo están viendo por la laptop, ahora mismo escriban y compartan. Compártanlo, publíquenlo en sus estados, publíquenlo en WhatsApp, en Facebook, compartan lo que tenemos en YouTube también, compártanlo, mándanlo. Así que vamos a compartir el mensaje que Dios nos quiere preparar el día de hoy. Y también de disfrutar de las alabanzas, del poder adorar a Dios, de ese privilegio enorme que Dios nos ha dado. Y no lo hagamos solos, hagámoslo con todos los que tienen necesidad de eso. Así que atentos, familia, estamos empezando nuestro servicio, felices y contentos ahí en casa. Acomódate, por favor, no te distraigas por nada. No te distraigas por nada, te lo pido, no te distraigas. Siéntate ahí con tu familia, con quien estés, con tu esposa, con tus hijos, con tus primos, con tus padres, con quien tú vivas. Si estás solo, con el Espíritu Santo, hazlo ahí, pero compartan todos juntos y estén atentos a esto. No se distraigan, ya dejen de hacer todo lo que están haciendo, ya lo hicieron. Ahora siéntense y vamos a concentrarnos. Y vamos a entrar a un tiempo muy hermoso también, un tiempo de poder conversar con nuestro Padre. Vamos a pedir por aquellos que tienen necesidades, vamos a pedir por nosotros y vamos a darle gracias también por todo lo que viene haciendo con nosotros en nuestras vidas. Sé que hay muchas cosas que agradecerle a Dios y también muchas cosas que pedirle, pero vamos a agradecerle a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Así que concentrémonos, familia, entramos a nuestro tiempo de oración. Amado Dios, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, antes que nada, por darme el privilegio de poder orar en esta oportunidad y en este servicio, Señor Jesús. Estamos contentos y agradecidos contigo por esta oportunidad que tú me estás dando. Hoy quiero, Señor Jesús, levantar mi mano para poder orar, Señor, por nuestra nación, Padre. Nuestra nación que aún se encuentra, Padre, aún no se ha desligado totalmente, Señor, de este virus, Padre, que ha mostrado nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y que muchos, Señor, han corrido a tu presencia en necesidad y desesperación. El hombre se ha dado cuenta que necesita de ti. El hombre se ha dado cuenta por un pequeño virus microscópico que es dependiente de ti, Señor. Aún las mentes más sabias, aún las mentes más científicas no pueden con un pequeño virus. Pero tú, Dios,
Todopoderoso, sí puedes hacerlo. Aun cuando no se ha encontrado la vacuna, creemos, Señor Jesús, en los milagros que tú puedes hacer y sanar personas, Padre. Te pedimos que puedas trabajar en la vida de cada una de estas personas conforme a tu preciosa voluntad y puedas sanarlos a cada uno de ellos, Señor. He visto, Padre, en este tiempo muchas personas perdiendo a sus familiares, llorando, Señor. Si antes era duro el perder a un familiar y la ausencia física de esta, ahora lo es mucho más. No puedes darle de repente el acompañamiento tradicional, Señor, que comúnmente le damos y que nuestra cultura está acostumbrada. Ahora, Señor, tenemos que ver a nuestro familiar en un cajón cerrado y así llevarlo hasta el último, Padre. Estamos viviendo un momento muy difícil y te pido que tú, mi Dios, le puedas dar el consuelo a esas familias que tienen esa necesidad de ti, Señor. A esas familias que están desconsoladas por haber perdido un familiar. Te pido que puedas obrar en ellas, que puedas darles esa paz y esa tranquilidad, Señor, a sus corazones, Señor. Y te pido también que este evangelio tuyo pueda seguir expandiéndose para que más personas, Señor, aunque tengan que partir dolorosamente, Señor, puedan ir a tu presencia. Te pido por los que tienen otros tipos, Señor, también de enfermedades, dolencias, por los niños pequeños, Señor, por los niños que de repente están padeciendo diferentes cosas, Padre, diferentes enfermedades. Ayúdalos, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido humildemente y con sinceridad, Señor, que puedas obrar en esas vidas. Gracias, Señor, Padre, porque a pesar de todo lo que estamos pasando, sabemos que tú eres bueno. Tu bondad no ha cambiado, tú no has mutado, tú sigues siendo bueno y lo serás siempre, Señor. Gracias por el tiempo que nos regalas también, Señor. Hay muchas cosas también que agradecerte, porque a muchos de nosotros nos mantienes aún con vida, con fuerzas. No nos hace faltar el alimento de cada día, Padre, y así dice tu palabra. Porque aún los animales de la tierra y las aves del cielo tienen que comer y tú no nos haces faltar a nosotros, Señor Jesús. He conversado en estos días con muchas personas y muchos de ellos me han contado, Señor, su testimonio y he podido ver cómo tú has estado obrando en sus vidas en estos tiempos de escasez, Señor. En estos tiempos que muchas personas no han estado trabajando, en este tiempo que muchas personas, Señor, no han estado, Señor, teniendo de repente, Padre, un ingreso económico, pero tú en tu inmensa bondad nunca les has dejado de proveer un alimento. Y eso es porque tú eres bueno y estás con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por el aire que nos permites respirar, porque aún tenemos a nuestros familiares con vida, muchos de nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, mi Dios. Seguimos, Padre, alabando y glorificando tu nombre siempre, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Te damos las gracias con toda la iglesia y con todos los que nos están escuchando también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Muy bien. Seguimos entonces ahora con ese ánimo, después de haber conversado con nuestro Padre, este momento de intimidad tan necesario que cada uno de nosotros debe tener. Ahora vamos a seguir alabando y glorificando a Dios. Ahí donde estás, vamos a levantar nuestra voz para seguir reconociendo la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que Él provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su
cantes conmigo. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Que se escuche tu voz conmigo. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Uh, uh, uh. Bien, familia, ya hemos llegado, hemos alabado, hemos glorificado a Dios, hemos exaltado. Ahora llegamos al tiempo de la prédica, al tiempo de recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Y hoy tengo el privilegio de poder transmitir ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí en casa, por favor, acomódate, como ya lo hemos dicho desde un principio, acomódate, no te distraigas, concéntrate, coge tu Biblia, tus apuntes y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado en esta noche para nosotros. Bien, yo quiero empezar el mensaje del día de hoy con una pequeña oración para darle gracias a Dios y que nos guíe en esto. Amado Dios, te doy las gracias por darme la oportunidad de transmitir tu mensaje el día de hoy. Permite que este mensaje sea de edificación para cada uno de mis hermanos y para cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Que tu palabra se haga viva en cada uno de ellos. Guía mi vida también, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos. Tengo un tema muy especial que Dios me ha permitido preparar en toda esta semana. Quiero empezar leyendo el texto del día de hoy, Mateo 26, del 69 al 75. Lo voy a leer. Sí, esta historia ustedes ya la conocen, pero quiero hacer una reflexión porque me llamó mucho la atención cuando lo leía. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ahí en casa ustedes lo leen en la versión de su preferencia. Empiezo mi lectura. Mateo, capítulo 26, versículo 69 hasta el 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Y también estaba con Jesús. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde
Otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoselos: A este hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: A este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Me parece increíble, mientras yo leía el texto, lo he leído muchas veces en otras ocasiones. Pero ¿qué me lleva a la reflexión? ¿Qué me lleva a meditar en este texto? Les hago una confesión. Durante este periodo de cuarentena, aproveché que tenía Netflix y me puse a ver una serie. En mis tiempos libres, por favor. En mis tiempos libres de ocio me puse a ver una serie. Esta serie tiene por título El patrón del mal. Y está basada en la historia de un narcotraficante colombiano. Lo que me llamaba la atención y la reflexión que sacaba yo de esto era que este narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, muy conocido, trabajaba con una serie de sicarios. Y estos sicarios tenían la particularidad de ser muy fieles a este patrón. Lo seguían hasta la muerte. Ellos estaban dispuestos a poner el pecho por Pablo Escobar. Ellos estaban dispuestos a recibir una bala o una ráfaga de metralleta por él. Muchas veces no era ni siquiera por el dinero, sino por la convicción de fidelidad que le tenían. Este es nuestro patrón. En uno de los episodios, recuerdo que los sicarios hicieron un juramento y decían: con el patrón hasta la muerte, decían. Y yo me ponía a ver, y esto me trajo a la reflexión la historia de Pedro. Y yo decía: ¿cómo estos sicarios, estos tipos, podían ser tan fieles a un hombre que era perverso? Este hombre les daba una orden y ellos iban y lo cumplían. El patrón ha dicho que lo cumplamos así y así hay que hacerlo. Maten niños, maten mujeres embarazadas, ancianos. Y ellos iban y obedecían. Estaban dispuestos a hacer lo que él les mandaba. Muchos de ellos se quedaron hasta el final con él. Incluso hubo uno que se quedó hasta el último, cuando él ya no tenía nada. Y dio la vida por él hasta el último, avisándole para que se escape. Y cuando yo veía esto me llamaba a reflexión y yo decía: ¿cómo es posible que estos hombres hayan seguido en su convicción a un hombre tan perverso y tan malvado? Era un asesino, un genocida. Pero lo seguían con fidelidad, lo respetaban, lo admiraban y daban su vida por él. Muchos murieron en muchas intervenciones. Y yo decía: ¿cómo es posible que estos hombres seguían a un hombre tan perverso? Y Pedro, ante las preguntas que le hicieron mujeres y un conjunto de personas ahí, terminó negando a Jesús. Algo tiene que haber aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo llevó a Pedro a negar a Jesús? ¿Por qué estos hombres sí podían presentar esta fidelidad y Pedro no podía presentar esa fidelidad a un hombre que era bueno, que era justo y que era santo? A un hombre por el cual verdaderamente valía la pena dar tu vida. Y a medida que iba leyendo el texto y vamos a ir entendiéndolo juntos, iba entendiendo las razones. Quiero que junto conmigo puedas entender algo. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla esta negación? Pedro niega a Jesús 3 veces. El contexto, la situación en la que esto se suscita es cuando Jesús ya había sido traicionado por Judas, le habían dado el beso, ustedes conocen la historia, es trasladado Jesús hasta el concilio, se encuentra frente a Caifás, que es un sumo sacerdote de los saduceos, y está siendo Jesús juzgado, acusado, con testigos falsos. Dice el texto bíblico en el mismo capítulo 26, versículo 58, que mientras Jesús estaba siendo llevado, que mientras Jesús estaba siendo trasladado al concilio, Pedro lo seguía de lejos. Capítulo 26, versículo 58. Dice que Pedro lo seguía de lejos. Pedro, déjame llevar esto a la aplicación. Pedro se había convertido en ese momento en el típico cristiano que dice: yo soy cristiano, pero no estoy dispuesto a comprometerme con el cristianismo. Yo soy seguidor de Jesucristo y creo en Cristo, pero no estoy dispuesto a comprometerme con Jesucristo.
Esto es lo de Pedro, hasta el momento. Mira, y te digo esto, tú y yo muchas veces somos ese tipo de cristianos. Ese tipo de cristianos que seguimos a Jesucristo de lejos, pero que no estamos dispuestos a comprometernos. Porque el comprometernos nos trae responsabilidad. Si Pedro se comprometía en ese momento con Jesús y se acercaba y caminaba junto a Jesús y tal vez trataba de auxiliarlo mientras ellos lo iban llevando a empujones, porque así fue como lo trasladaron hasta el concilio, hasta el patio donde fue juzgado, lo empujaban, lo puñeteaban. Si Pedro tal vez estaba ahí tratando de auxiliar a Jesús, se iba a comprometer. Y probablemente Pedro iba a sufrir y a padecer como Jesús estaba padeciendo en este momento. Pedro prefirió seguir de lejos, no quería comprometerse. Esto me suena mucho al cristiano que va a la iglesia y dice, a mí me gusta ir a la iglesia, pero no quiero comprometerme con la iglesia. A mí me gusta estar en la iglesia, pero no quiero comprometerme con las responsabilidades de la iglesia. No quiero que me manden a hacer esto, no quiero que me manden a hacer el otro. No quiero que me pidan hacer esto, ni tampoco que me pidan hacer el otro. Yo quiero ir a la iglesia, quiero que me llamen cristiano, pero no quiero estar comprometido con el cristianismo. No quiero estar comprometido con Jesucristo y no quiero estar comprometido con la iglesia. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro seguía de lejos, no me comprometo. Si me ven, corro. Mejor lo sigo de lejos. Si me ven cerca, me voy a comprometer. Me voy a responsabilizar, me voy a ser responsable, voy a padecer y voy a sufrir de repente, me van a capturar a mí también. Mejor evito esa responsabilidad. Mira, te digo esto. La falta de compromiso te lleva a la infidelidad. La falta de compromiso con un pensamiento, la falta de compromiso con una persona, la falta de compromiso con la palabra, te lleva a la infidelidad. Quédate con esto, la falta de compromiso te va a llevar a la infidelidad. Pedro no estaba comprometido, no quería comprometerse. Hay un detalle más en el versículo 58 que a mí me llama la atención. Dice que cuando llegaron al patio, Pedro se mezcló entre los guardias, entre los que estaban golpeando y maltratando a Jesús. Ahí estaba entre ellos. Quiero especular un poco en esta parte. Yo me imagino a Pedro diciendo, mejor me mezclo entre ellos para que piensen que soy como ellos. Para que piensen que soy uno de ellos. Porque si yo miro alejado o de repente indiferente, me van a señalar, mejor me mezclo entre ellos. Muchas veces eso es lo que tú hacemos, que lo que tú y yo hacemos. A veces nos cogemos a las personas del mundo y por no quedar mal con ellas, terminamos compartiendo su conducta, su vocabulario, su pensamiento. Cuando tú y yo hacemos esto, ya hemos negado a Jesucristo. Cuando tú y yo, por la presión de la sociedad, cuando tú y yo, para que no digan, tú eres el cristiano, tú eres el aleluya, tú eres el que predica, el que sale a predicar a las calles, y no se burlen de nosotros, terminamos adoptando las costumbres, terminamos compartiendo y hablando como ellos. Cuando hacemos esto ya hemos negado a Jesucristo. Pedro se mezcla entre ellos. Especulo aquí, tal vez con el propósito de decir que me vean mejor entre ellos y no piensen que yo estoy con Jesucristo, que piensen que soy como uno de ellos. Cuando hacemos esto, estamos negando a Jesucristo. El involucrarme y adaptarme a la gente del mundo, a su comportamiento y a su conducta, en ese sentido, estoy negando a Jesucristo. Hasta ahí ya veíamos a Pedro negando a Jesús, tanto en su caminar de lejos sin comprometerse con él y en el momento de involucrarse con los demás. Pero ahora vamos a ver la negación de Pedro. Vamos a ver la negación de Pedro hablada, confesada con su boca. Pedro es un pescador, un hombre grande, un hombre fuerte. Muchos de los textos o muchas de las historias que hemos leído de Pedro, vemos a un Pedro arrastrando con sus fuerzas una malla llena de pescados, arrastrándola todo hasta la orilla. Era un hombre fuerte, era un hombre grande. Y vemos a un Pedro confrontado por una mujer. El texto bíblico que acabamos de leer nos dice que una mujer se le acerca a Pedro, una de las porteras, y le dice, tú estabas con él. No le hace una pregunta, sino que le confirma, le afirma, tú estabas con él. Y Pedro, una frágil mujer de la época. Es más, el testimonio de la mujer para la época no era un testimonio convincente. Pero Pedro, al escuchar que esta mujer lo confrontaba, negó. Dijo, no, mujer, no sé de lo que estás hablando. No sé lo que estás diciendo, mujer.
Yo me imagino a un Pedro que después de haber dicho esa primera negación, se quedaba de repente con un poco de sentimientos encontrados. Ojo que después de esto Pedro no se va, se queda en el lugar, tal vez esperando ver qué es lo que sucedería, qué pasaría con Jesús. Al mismo tiempo, con el miedo, con el temor de que lo acusaran nuevamente, pero también con la necesidad de ver qué iba a pasar con Jesús. Por segunda vez se le acerca una mujer, nuevamente una mujer, y le dice: estoy seguro que yo te he visto con él, que tú estás con ese Jesús de Nazaret. Y Pedro le dice: te juro, mujer, que yo no conozco a ese hombre. Pedro estaba diciendo que no conocía a Jesús. Lo estaba negando por segunda vez. A Pedro no lo estaban torturando. A mí me hace mucho pensar con la serie que les contaba. Estos hombres estaban dispuestos a ser torturados con tal de no entregar al patrón que los gobernaba, al patrón que los lideraba, al que admiraban. Pero Pedro fue confrontado por dos frágiles mujeres primero. Nadie lo presionó y él negó 2 veces. La cosa no queda ahí, viene una tercera vez. Dice que se le acercan un conjunto de personas. El texto bíblico nos habla en plural. Se acercaron algunos de los que estaban allí y le decían: tú has estado con ese Jesús de Nazaret, lo sabemos por tu acento, por tu manera de hablar. Y a mí me llama mucho la atención lo que Pedro hace en esta ocasión. Probablemente Pedro ya se sentía asustado. Se vio rodeado por estas personas. La presión de lo que les decían y le preguntaban. Y en este momento es donde Pedro dice: yo juro que no conozco a este hombre. El texto bíblico, cuando indagamos y investigamos bien, dice que prácticamente lo que Pedro estaba diciendo es que Dios me castigue si es que lo que estoy diciendo es mentira. Increíble lo que estaba haciendo Pedro. Es increíble lo que Pedro está haciendo. Pedro dice: que Dios me castigue si lo que estoy diciendo es mentira. Es decir, Pedro estaba dispuesto a acarrear maldiciones, castigo, con tal de que le creyeran la mentira que estaba diciendo. Pedro estaba dispuesto. Pedro decía: te juro, mujer, yo no lo conozco, que Dios me castigue. Pedro estaba cayendo en el cinismo por el temor, por el miedo. Ojo y escúchame esto, no estoy juzgando a Pedro, no le estoy diciendo: Pedro, no tienes perdón de Dios, pero estoy narrando lo que el texto nos dice. Y probablemente Pedro moría de miedo. Era normal, era común. Ahí estaba, si lo atrapaban, si él asumía que tenía alguna relación con Jesús, su vida estaba en peligro. Ahí estaba Pedro diciendo: te juro, maldita sea, que yo no conozco a este hombre. Negándolo totalmente. Yo no lo conozco. Dispuesto a acarrear maldición sobre él. Para la época el juramento era una cosa muy importante. La palabra del hombre era una cosa muy importante. Y Pedro estaba jurando que no conocía a Jesús. Cayendo en el cinismo. Me parece increíble lo que estaba sucediendo en este momento. Mira, si Pedro asumía que tenía algún tipo de relación con Jesús, Pedro probablemente hubiera sufrido y padecido junto con él. Pero Pedro prefirió los beneficios del momento. Pedro prefirió obtener los beneficios del momento, aunque eso implicara negar a Jesús. Tú y yo no somos muy diferentes de eso. Muchas veces, por los beneficios temporales, por los beneficios que obtenemos en el momento, negamos a lo que verdaderamente vale la pena. Muchas veces por el deseo del momento, por la satisfacción del momento. Muchas veces porque quiero algo, porque quiero tener algo, porque deseo algo o porque no quiero perder algo. Por el beneficio del momento, muchas veces estamos dispuestos a negar lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente vale. Pedro dijo: mis beneficios en este momento, mis beneficios temporales son que en este momento no voy a morir, que en este momento no voy a sufrir, que en este momento no voy a ser maltratado.
Él optó por los beneficios temporales, aunque eso implicara negar a su maestro. A veces no somos tan diferentes. A mí me ha pasado. Por el beneficio, por el deseo del momento, he terminado negando a Jesús. Tal vez no con palabras, pero sí con conducta. Porque no creas que negar a Jesús es simplemente decir no lo conozco. Con tu conducta tú y yo negamos a Jesús muchas veces. Y muchas veces por obtener un deseo o un beneficio en el momento, hemos terminado con nuestra conducta negando a Jesucristo. Negando a quien verdaderamente lo vale. La historia no queda ahí. Me llama mucho la atención que después de que todo esto ocurrió, el gallo cantó. Algunos dicen que este gallo, algunos comentaristas dicen que es una persona o un centinela que anuncia el amanecer. Otros dicen que es un gallo literal. Sea cual fuese, la negación era inminente. Sea cual fuese, el tema central no es el gallo. El tema central es que Pedro había cometido un acto que no tenía aparentemente sentido en ese momento. Dice que Pedro lloró amargamente. Pero claro, ¿por qué Pedro llora amargamente? Pedro estaba negando 3 años de amistad. Jesús había caminado con Pedro 3 años. Jesús había negado a un hombre con el que había caminado y compartido durante 3 años. Habían dormido juntos en los lugares en los que acampaban. Habían comido juntos. Pedro estaba negando a aquel hombre que había sanado a su suegra. Pedro estaba negando a aquel hombre que había usado su barquita, su humilde barquita de Pedro como un púlpito para predicar su palabra. Pedro estaba negando a aquel hombre que cuando Pedro se estaba ahogando, se acercó y lo salvó de morir ahogado. Pedro estaba negando a aquel hombre que lo había escogido como uno de sus apóstoles para seguirlo. Pedro estaba negando muchos momentos hermosos que había compartido con Jesús. Pedro estaba negando a un hombre que estaba siendo juzgado, siendo inocente. A un hombre que le habían levantado testigos falsos. A un hombre que se encontraba vulnerable, sin poderse defender. A un hombre que en ese momento necesitaba de Pedrito, pero Pedrito lo terminó negando a Jesús. En ese contexto de vulnerabilidad de Jesús, de necesidad, en ese momento es donde Pedro le da la espalda. Imagínate el dolor que sentía Pedro cuando recordó las palabras de Jesús que le dijo: tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pedro había negado momentos hermosos de compañerismo, de amistad. Pedro había negado que había conocido a este hombre con el cual habían ido a pescar juntos y habían juntos hecho una pesca milagrosa. Pedro estaba negando todos esos momentos. Y cuando Pedro entró en sus 5 sentidos y dijo: ¿qué he hecho?, se fue a un lugar y lloró amargamente. Me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Y cuando he reaccionado y con mi conducta, mi comportamiento, he terminado negando a Jesús, he llorado amargamente. Hermanos, esta historia no es simplemente para juzgar a Pedro, sino para que tú y yo reflexionemos y entendamos que muchas veces con nuestra conducta y comportamiento, con nuestra manera de pensar, terminamos negando a Cristo. He llorado amargamente muchas veces al recordar cómo lo he negado a Jesús. Señor, si tú me decías que haga esto y yo no lo hice, o hice lo contrario, te negué, Señor. Y he corrido en esos momentos a mi cuarto y he llorado amargamente porque te había negado, Señor. Esto es lo que estaba sintiendo Pedro. Jesús, yo he caminado contigo, tú me has escogido a mí, me has llamado a mí. Yo he negado el tiempo que he pasado contigo cínicamente. Increíble. Pero esta historia no queda ahí. Bien, ¿por qué les digo que esta historia no queda ahí? Porque cuando yo terminaba de leer el texto y comenzaba a entender lo que Pedro había pasado, lo que Pedro había hecho, a mí me quedó una incógnita. ¿Cómo Pedro llegó a negar a Jesús? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Escúchame, nada pasa de la noche a la mañana. Tú no me puedes decir: negué a Jesús de un momento a otro. No, es un proceso.
Algo pasó antes, algo sucedió antes. No me puedes decir, ay, caí en una tentación de la noche a la mañana. No, hay un proceso. Hice esto y fue en el momento pequeño. No, hay un proceso. Algo estaba pasando, algo había ocurrido. Nada sucede de golpe. Ya hay algo que está pasando en la mente, en el corazón, en la conducta del hombre para que llegue a concluir en una negación, en una traición, en una infidelidad, yo no lo sé, en caer en una tentación. Hay un proceso y Pedro tuvo un proceso. Yo quiero que retrocedamos un poco. Estamos en el mismo capítulo 26 de Mateo. Quiero que retrocedamos hasta el versículo 21. Capítulo 26, versículo 31, discúlpame, versículo 31. Te lo voy a leer. Mira lo que había pasado antes de la negación. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Los demás discípulos dijeron lo mismo. 3 puntos. Quiero mostrarte 3 puntos rápidamente. 3 puntos de por qué Pedro termina negando a Jesús. Primer punto. Confianza excesiva. Pedro se sentía con la capacidad de decir, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, escúchame bien, Jesús, yo voy a estar contigo siempre. Oh, Señor, podrán venir 1000, 10,000, pero yo voy a estar ahí contigo, no te abandonaré, no te dejaré. A mí me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo dice, el que se crea firme, que se cuide de no caer. El que se crea firme, que se cuide de no caer. El que crea que está firme en algo y dice, no voy a pecar, no voy a caer, que se cuide de no caer. Pedro tenía una confianza excesiva. Y te voy a decir algo. No se trata de cuánta confianza tengas en ti mismo. No se trata de tus fuerzas. No se trata de tu autocontrol, de tu autosuficiencia. Se trata de depender de Jesucristo para no caer. No se trata de depender de ti. Se trata de depender de Jesucristo. No de tus fuerzas, no de tu tolerancia, no de tu capacidad. No de tu ímpetu, de tu vehemencia, de tus impulsos. No se trata de eso. No se trata de decir yo puedo. Se trata de depender de Jesucristo para no caer. Pero Pedro tenía exceso de confianza. Yo puedo. Y miren qué resultó ese exceso de confianza. Yo puedo, Señor, yo voy a estar contigo. Y todos los demás discípulos decían lo mismo. Y todos salieron huyendo. Es interesante. Primer punto, exceso de confianza. Punto número 2, no escuchar la voz de Jesús. Mira lo que le dice Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro responde, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Jesús le está diciendo, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dice, no, Señor, tú no sabes, yo sé más que tú. Yo no te voy a negar. No escuchar la voz de Jesús. Esto no te suena a cuando el Espíritu Santo te dice, hijo, cuidado, no vayas por ahí. Hijo, cuidado, no te metas ahí, vas a pecar. Hijo, cuidado, vas a caer. Y tú le dices, no, Señor, que voy a caer si yo estoy firme. Si yo conozco la palabra al derecho y al revés. ¿Qué voy a caer? Y no escuchamos la voz de Dios. Y no escuchamos la voz de Jesús. Y Pedro escuchó que Jesús le decía, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿tú qué sabes? Tú que me conoces. Yo sé que no te voy a negar. Así somos nosotros. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros, amigo, que me estás escuchando. No. Escucho la voz de Jesús diciéndome, cuidado, hijo, porque puedes caer en tentación.
Y yo digo, no, Señor, ¿qué voy a caer en esa tentación? Si yo estoy fuerte, estoy firme. Y termino cayendo. Como Pedro terminó cayendo. Punto número 3. El proceso de la caída de Pedro. Unos versículos atrás, cuando Jesús se encuentra en el monte Getsemaní orando, le dice a Pedro y a los demás discípulos, velen conmigo, voy a orar. Cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro, en ese mismo capítulo 26, versículo 40 al 41, le dice, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Otra versión dice, para que los problemas no los derrumben. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne, este cuerpo de carne, es débil. Velad y orad. Velen, oren. ¿Qué quiere decir velad? Manténganse alertas, manténganse despiertos, manténganse atentos. No bajen la guardia. No creas que ya estás firme. No, ya estoy bien, estoy tranquilo, puedo relajarme. No te relajes. Velad, estar atentos. Oren, manténganse en oración. Y Pedrito se había quedado dormido con los demás discípulos. No pudiste velar conmigo una hora, Pedro. Una hora. Lo más chistoso de todo esto es que Jesús se volvió a regresar a orar y cuando regresó, nuevamente durmiendo. 3 veces los encontró durmiendo. 3 puntos. Confianza excesiva. No escuchar la voz de Jesús y no mantenernos alertas ni en oración. Yo no quiero terminar este mensaje, o al menos la parte de este mensaje, sin decirte que Jesús, a pesar de todo lo que pasó, restituyó a Pedro. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17, hay una conversación entre Pedro y Jesús, y te la quiero enseñar. Quiero que veas conmigo esta historia. Quiero que entiendas esta parte final. Mira, todo lo que había pasado entre Pedro y Jesús, 3 veces negado. Después de que Jesús ha sido crucificado y ha resucitado, comenzó a caminar por la tierra, hizo varias apariciones, y en una de las últimas apariciones, casi una de las últimas, se acerca al mar donde estaba Pedro. Un Pedro que había vuelto a hacer lo mismo, pescador. Un Pedro que probablemente no se sentía digno de volver a servir a Jesús. Un Pedro que había caído probablemente en tristeza y había vuelto a pescar. Cuando Jesús tiene este encuentro con Pedro, Pedro estaba pescando. Había vuelto a su vieja vida. Dice que se encuentra Pedro con Jesús y los demás discípulos a la orilla del mar. Jesús le tenía preparado el desayuno en un fuego, en una fogata. Se sientan todos y hay una conversación. Jesús mira a Pedro y le hace una pregunta. Yo quiero que tú en casa ahí lo leas. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Jesús le hace una pregunta. Lo mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo no me imagino qué confrontante habrá sido esa pregunta. Pedro, ¿me amas? Me imagino a un Pedro de repente un tanto humillado, sintiéndose indigno. La contestación o la respuesta de Pedro fue diferente. Pedro le dice, Señor, te quiero. Jesús le pregunta, ¿me amas? Pero Pedro le responde, te quiero. Y yo creo que puedo entender a Pedro. Porque tal vez Pedro diría, si yo le digo que lo amo, ¿cómo le voy a decir que lo amo si hace unos días lo he negado? Si hace unos días lo abandoné, lo dejé solo. ¿Cómo le voy a decir que lo amo? Sería una conchudez, me imagino a Pedro pensando así. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le hace una pregunta nuevamente, por segunda vez. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro lo queda mirando y le dice, Señor, te quiero. Pedro no se atrevía aún a decirle que lo amaba. Te quiero. Jesús le dice, cuida de mis ovejas. Una tercera vez. Yo no sé si esto tiene un poco de relación y te das cuenta con las 3 veces que Pedro niega a Jesús y 3 veces Jesús le pregunta ahora a Pedro. En la tercera pregunta, Jesús ya no le dice, ¿me amas? Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Dice que Pedro se entristeció
Porque por tercera vez Jesús le hacía la misma pregunta. Pedro probablemente se sintió confrontado en ese momento y recordó las 3 veces que había negado a Jesús. Pedro se entristeció y le dijo a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú me conoces, sabes lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido hace unos días, pero tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Me encanta el amor de Jesús. Me encanta ver cómo ese Padre, a pesar que le hemos fallado, ¿sabes lo que está haciendo? Está restituyendo a Pedro en el ministerio. Cuando Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, cuida mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas, le está diciendo: Pedro, yo no te llamé a que seas pescador, yo te saqué de esa vida, yo te llamé al ministerio, yo te restituyo, Pedro, en el ministerio. Sí, me negaste, pero yo te hago la pregunta 3 veces. Y te restituyo. Ese es el Padre que tú y yo tenemos. Ese es el Padre que tú y yo tenemos. A ese patrón sí sirve servirle, sí vale la pena servirle. Jesús no le está diciendo: Pedro, te voy a hacer a que regreses a cero. Tú vas a ser diferente a los demás. Tú vas a estar por debajo de tus demás discípulos. No, Pedro, ve y haz lo que yo te he llamado a hacer. Yo no me imagino cómo en ese momento se sentiría Pedro, sintiendo el amor de Jesús. Sabiendo que a pesar que lo negó, Jesús le está diciendo: ve y haz lo que yo te llamé a hacer. No importa, ya pasó, Pedrito. Ya pasó. Me negaste, no importa, te perdono. Ahora te restituyo en el ministerio. Levántate y haz lo que te mandé hacer y deja de pescar, porque yo te saqué de esa vida. Te llamé al ministerio. No me imagino el impacto del amor de Jesús en la vida de Pedro. La Biblia no lo cuenta, pero las tradiciones nos dicen la historia que Pedro fue uno de los hombres que estuvo ahí predicando el evangelio y que murió crucificado de cabeza porque él dijo: no soy digno de morir como mi maestro lo hizo. Esto no lo dicen las escrituras, pero lo dicen las tradiciones, las costumbres, la historia. Y probablemente sí. Ahí está Pedro, un ejemplo. Más adelante lo vamos a ver, un Pedro predicando. Quiero concluir con esto. La historia de Pedro, la triste historia de Pedro, no es, hermanos, solamente para confrontarnos, sino para darnos cuenta que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama y un Dios que, a pesar que le fallamos, nos muestra su amor, nos perdona, nos restituye, nos levanta y nos vuelve al ministerio, a lo que Él nos llamó. Sigue siendo mi hijo, te he perdonado, te he limpiado, continúa haciendo lo que te llamé a hacer. Qué increíble el amor de Jesús. Familia Breath Life, estoy seguro que no solamente para los que congregan en la iglesia, sino para los amigos nuevos que nos escuchan por primera vez, tengo mucha fe de que muchas personas han estado escuchando. Este mensaje ha llegado a su corazón. Que Dios me los siga bendiciendo. Familia, este ha sido el mensaje del día de hoy, domingo, nuestro servicio especial. Bien, familia, gracias por conectarte. Muchas gracias a todos los que nos ven por primera vez. Recuerden que nos pueden escribir por interno si quieren comunicarse con nosotros o tienen alguna petición de oración. Los de la familia también, ya saben, escríbanos. Estén siempre atentos a todas nuestras publicaciones por Facebook, por Instagram, en YouTube también están colgadas las prédicas. Así que atentos, familia. Siempre va a haber alguien recepcionándolos y queriendo saber y conocerlos también a los que nos escuchan por primera vez. Así que gracias por todo. Este ha sido nuestro servicio Breath Life Online. Ahora sí, iglesia, nos vamos con mucho gozo y con mucha alegría. Esas palmas arriba conmigo. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrá, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenos con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti.
No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me falla. Es su amor que no falla. Y le decimos juntos: no me falla. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu gran amor. No me falla. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrá. Tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiará. Tu amor no fallará, no me falla. Alégrate, iglesia, porque tienes un Dios que te sostiene. La gente, el mundo te puede fallar, pero tienes un Dios que no falla. Nos gozamos en ti, Señor. No me falla. Y le vamos a decir juntos: no te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me falla. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Si te ha gustado o el mensaje ha impactado tu vida, o quieres saber más de nosotros como iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Bread Life, como en Instagram, Bread Life Family, en YouTube, Bread Life. Y también muy pronto estaremos saliendo en NTV y también podrás vernos desde allí. Amén. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones.